Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Juan Pardinas, Gibran Ramírez y Christopher James Barús vamos a debatir la polémica decisión del Senado de otorgar licencia a Manuel Velasco para regresar al gobierno de Chiapas y en diciembre retornar como senador de la República, en lo que parece ser un claro ejemplo de que la política en México no ha cambiado con la llegada de la nueva legislatura. Luego vamos a pasar a analizar el sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener una mesa especial para analizar el último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pero antes de entrar a este análisis con nuestra mesa del día de hoy, pues quiero también analizar, examinar lo que pasó ayer con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Primero presento a nuestra mesa de hoy, Juan Pardinas, muy buenas noches. Leo. Gibran Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Christopher James Barús, ¿cómo estás, Christopher? Leo, muy bien, ¿y tú? Muy buenas noches. Bueno, los convoqué desde luego para hablar del último informe de gobierno del presidente Peña Nieto, pero no los quiero dejar ir sin hablar de lo que pasó ayer, porque me parece que es muy interesante lo que pasó y si les parece, vamos a tratar de recapitular esta historia que comienza hace unos meses, donde el gobernador Manuel Velasco dice que él va a terminar, él siempre prometió que va a terminar su sexenio como gobernador, en ese sentido anuncia que no quiere venirse como senador de la República, pero unos días antes de la elección, el Partido Verde, su partido, baja a uno de los candidatos, cambia la lista, sube al señor Manuel Velasco, y entonces queda claro que sí se va a venir como senador. Gana la elección, se convierte en senador, y en ese momento dice que va a venir a tomar posesión como senador, pero se va a regresar como gobernador. Y aquí es importante porque en menos de 24 horas, en una operación express que McDonald's hubiera admirado, ¿no? O sea, de fast food, cambia la Constitución en 24 horas, la Constitución del Estado de Chiapas, la cambia. Consigue los diputados suficientes para cambiar la Constitución y los cabildos suficientes para cambiar la Constitución, lo cual le permite efectivamente venir a la Ciudad de México, tomar posesión y regresar como gobernador, lo cual estaba prohibido. Sí, regresa como gobernador sustituto. Como gobernador sustituto para terminar su propio sustituto de sí mismo. No, o sea, un abuso de poder, por donde se ve. Viene a la Ciudad de México, toma posesión, pide licencia, y yo ahí quiero decir que la primera votación que se presentó ayer en el Senado, el partido Morena, que tiene mayoría en la Cámara de Senadores, vota que no. Y yo tengo que reconocer que dije, hombre, ya empezó la cuarta transformación. Yo te lo digo en serio, Gibran, yo sé que tú eres morenista. No, en serio. De verdad, estos señores están dispuestos a hacer algo diferente frente a lo que a todas luces es un cacique, un tipo que ha abusado del poder, como el señor Manuel Velasco. Y en ese momento, por cierto, las redes aplauden rabiosamente la decisión de Morena, Juan, ¿no? De no darle licencia a Manuel Velasco. Todos al fugaz aplauso. Pero resulta que unas horas después, contra lo que dice la Constitución de la República, vuelven a subir el mismo punto a una votación en la tarde, vespertina en el Senado. Los senadores de Morena que habían votado que no, cambian su voto y ahora dicen que sí. Y con el apoyo de Morena, resulta que el señor Manuel Velasco logra la licencia, se regresa como gobernador sustituto de sí mismo, ¿no? Y ahí, unos cuantos minutos después, nos enteramos también que 5 diputados del Verde se pasan a la fracción de Morena en la Cámara de Diputados y con eso van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Y van a presidir la mesa directiva por 3 años. Exactamente. Entonces, creo que vale la pena analizar esto. Yo tengo mi propia opinión, pero
lo pongo en la mesa. Juan, ¿cómo ves? Yo creo que ¿Cómo ves esto? el Partido Verde tiene una trayectoria en que ha hecho una simbiosis perfecta entre la prostitución y la política. Y lo digo esto mediando una disculpa a las personas de todo género que se dedican al sexoservicio, porque me parece una indignidad compararlos con el Partido Verde. Cuando era tiempo de Fox, le servían a Fox. Después se pasaron al PRI, ganaron la presidencia con Enrique Peña Nieto y le sirvieron a Enrique Peña Nieto. Hoy gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia y le sirven a Morena. Entonces, su constante es un trueque de favores políticos, de apoyo, a cambio de prebendas y privilegios. Ahora, muchos dirían, Juan, pues así es la política. ¿No? Sí, pero hay niveles de dignidad y de indignidad, hay faros guía, hay márgenes de negociación, y yo creo que los del Verde están dispuestos a negociarlo absolutamente todo. Pero eso siempre han sido los verdes. Ahora, sí, del otro lado. O sea, de hecho no tienen nada de verdes, ¿no? O sea, verdes es la etiqueta y el nombre, pero... Sí, o sea, son los enanitos verdes. Sus convicciones ecológicas o ambientalistas nada tienen que ver con su agenda política. ¿A mí qué me pasó? Pues primero, la euforia de, bueno, la cuarta transformación sí implica una redignificación de las instituciones. O sea, yo sigo conmovido por esta imagen del presidente electo viajando en aviones de Aeroméxico, como cualquier ciudadano normal. Me parece que pidiendo su torta de pierna, para llevar, de lomo, sí, pues, para llevar, porque ya con las selfies no se la pudo comer ahí, ¿no? O sea, esas imágenes, la verdad, eso sí lo hemos reconocido antes. Ayudan a redignificar la vida pública, creo que es lo que le urge a México. Lo que pasó ayer en el Senado es exactamente en sentido contrario. Humillan a las instituciones del país, un poder legislativo que tiene muy bajo nivel de prestigio. El primer acto memorable de esta legislatura acaba convertido en una humillación para el oficio legislativo, y creo que para las expectativas de la gente que ve en la cuarta transformación, pues un empeño por dignificar la política en México. Gibran, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero me parece lamentable que haya sucedido porque opacó muchas cosas buenas que sí pasaron ayer, ¿no? Sí, lo de Germán Martínez. La iniciativa notable de Germán Martínez para dotar de igualdad ante la seguridad social a las parejas del mismo sexo y en general a la comunidad de la diversidad sexual, y la propuesta de austeridad. Creo que no es justificable bajo ningún pretexto. Creo, al contrario, que sí es explicable. Hay dos maneras históricamente de cambiar los regímenes, ¿no? Una es derrocarlos por la violencia, la manera revolucionaria, y otra es el cambio pacífico, que incluye siempre este tipo de pactos y de política. Mauricio Tenorio, el historiador de Chicago, que está trabajando un libro sobre la paz, terminándolo, me contaba que su mayor descubrimiento cuando se preguntó de qué estaba hecha la paz, es que estaba hecha de porquería. Sacó un adelanto en Nexos, probablemente ustedes lo recuerden. Yo creo que esto forma parte de ese tipo de alianzas indeseables, que además creo que podrían evitarse, y sí, constituye un error, o por lo menos una mancha. No es elegante que la primera participación en el Senado del coordinador de la bancada del nuevo gobierno, Ricardo Monreal, sea para defender esa práctica como un derecho. Si fuera un derecho, ¿por qué tendría que estar sometido al Pleno? Ahora, claro, si fuera un derecho, pues nada más notifica a la Secretaría General del Senado, oiga, voy a tomar una licencia, viene mi sustituto, se acabó. La ley es que los senadores le pueden negar la licencia. Sí, los derechos no se como pasó horas antes. Como pasó horas antes, exactamente. Digo, y se han negado 2 licencias previamente en la Cámara de Diputados. Por otra parte, es la culminación de un proceso que demuestra un montón de podredumbre institucional. Sí. Primero, personalmente, del gobernador Velasco. Increíble eso, sí. Después, del tribunal, que abrió la puerta a estas cosas con la interpretación que hizo del caso de Mancera, dejándolo competir para ser senador, para chapulinear. Eso es algo que no mencioné y qué bueno que lo dices, ¿no? Que los gobernadores no pueden pasar a ser senadores,
pero aquí, gracias a Mancera... No podían. No, gracias a Mancera y al tribunal. tribunal, que por cierto, qué bárbaro este tribunal, ya hablaremos de eso, pero en otra ocasión, pues se pasan la Constitución por el arco del triunfo, mano. La reinventan. La reinventan. Sí. Entonces, hay una serie de fallos. Bueno, en Chiapas es clarísimo. Y creo que buena parte de la alianza informal que puede haber de algunos sectores de Morena con el gobernador Velasco responde a ese control total que tiene sumido en el atraso. Es un cacique. Chiapas. Sí, es un cacique. Es una vergüenza del federalismo. Por eso no entiendo cuando se rasgan las vestiduras por el asunto de los delegados, de que van a vigilar, van a traer cortitos a los gobernadores. Pues, es que esos son los gobernadores. Es que muchos se los merecen, de verdad, así es. Christopher, Mira, ¿cómo ves? Yo la verdad es que es una vergüenza hacia el pueblo de Chiapas. Yo creo que la gente de Chiapas, si ya se habían liberado de que se fuera, y luego regresa como gobernador sustituto de él mismo. Recordemos que nosotros fuimos en contra de ellos en el Estado. Ellos negaron siempre... Estás hablando de los priistas. De los priistas. Nosotros, los priistas negaron siempre el poder estar en alianza con el Partido Verde. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, a final de cuentas demostró esta alianza que había entre el gobernador Velasco con el presidente electo Andrés Manuel, como la primer CONAGO que tuvieron, donde lo invitaron, estaban a un lado, le tendieron la mesa. Lo que pasa cuando le dice, oye, vamos a reunirnos con los gobernadores de la península para verlo de... O sea, es su operador político. Tan su operador político que no le importó este gran avance de la redignificación del ejercicio de la política, que lo que terminó haciendo fue regalarle 5 diputados para que no dependiera de nadie el que tomara las decisiones en la Cámara de Diputados. Morena a todo lo que da. Ahora, Morena votó dividido en el Senado, Eso hay que decirlo. Pero fue una mayoría de Morena la que les dio... Pero una mayoría... Y hubo muchos senadores que en la mañana votaron en contra y en la noche votaron a favor. 4 horas. O sea, sí, 4 horas. Lo peor de todo esto es... Digo, la rectificación del voto también existe en el reglamento del Senado. No. Sí, pero a ver... Pero no podían yo haber... no lo defiendo pero no habían políticamente. podido subir el mismo punto el mismo día. No lo puedes volver a poner. Coincido con Parreras cuando dice, oye, el Partido Verde, que lo único que tiene es el verde, el nombre. Bueno, es el único partido verde que está en contra de la tauromaquia, pero está a favor de la pena de muerte. Es el único partido verde que le importa, a final de cuentas, tener el poder por el poder y llegar a los acuerdos, como le llaman ellos, llegando el gobernador que esté o el gobierno que esté. Yo creo que es una vergüenza y es una pena para esta redignificación de la política, pero peor aún, para el pueblo de Chiapas. Pero déjenme totalmente de acuerdo con ustedes. Y yo digo, a mí no me sorprende el verde, o sea, pues, al revés, pues, así opera el verde. Aquí el tema, y creo que lo pones muy bien en la mesa, Gibran, es qué tanto los ganadores de esta elección que han prometido la regeneración nacional, la cuarta transformación, tienen que a veces tomar estas decisiones, esta mugre, como tú la llamaste, para un bien mayor, ¿no? Ese es el tema, porque finalmente lo que vimos ayer es que la política en México sigue siendo la política, y la política en el Congreso es igual de asquerosa de verla, como este tipo de tratos, también, ¿no? Como es? sí, Claro, claro, las salchichas, tú no quieres ver cómo se hacen las salchichas. Aquí vimos cómo se hizo una salchicha espantosa, y es horrible verlo. En una democracia civilizada sería difícil tener un partido como el Partido Verde. Pero vamos a decir, del verde no me sorprende. El tema aquí es Morena. Yo creo que el tema es Morena, quien prometió la regeneración nacional, quien siempre saca temas de moral cuando no les parece ciertas cosas, y cuando cuando también se arreglan, digamos, se acomodan al tema de, bueno, pues así es la política, ¿no? Yo hoy vi varios tweets diciendo, oigan, pues así es la política, no es una justificación. Entonces, la pregunta aquí, Gibran, Juan, Christopher, es muy difícil para un partido decir esto sí, esto no, poner estos límites. Acá, ¿se pasó Morena o no se pasó Morena? Yo creo que eso no se puede juzgar todavía. Okay. Digo, a mí me parece personalmente que se pasó. Ahí sí. O sea, ¿a ti no te gustó? No me gusta. Si es cierto que el acuerdo fue a cambio de los diputados, no lo tengo claro, y alguna colaboración en el Senado, sí, va a tener que justificarse desde este mismo periodo, ¿no? Una serie de reformas de gran calado y que benefician al pueblo de México, que haga justificable que necesitaban ese tipo de acuerdos. Pero si no lo empezamos a ver en lo inmediato,
definitivamente fue un gran error, ¿no? Ok. Eso tendrá que verse, todavía no podemos Juan, juzgar al respecto. Yo creo que fue un fracaso de la alta política. Me gusta mucho la definición de Gibran de que la paz se construye con porquerías. Pues aquí Es de Tenorio, es de Tenorio. bueno, sí, la cita, Sí. la referencia. Aquí la paz legislativa, el acuerdo legislativo se construyó con porquerías. Si se hubiera habido más altura de miras, un esfuerzo por dignificar, yo creo que esta legislatura, si solo logra una cosa y es dignificar la labor legislativa, logró muchísimo. O sea, las cifras de percepción sobre el Congreso mexicano realmente preocupan sobre el futuro de la democracia, que uno de los poderes más importantes sea profundamente despreciado por la mayoría de los ciudadanos. Pero lo de ayer no contribuye. ¿Puedo hacer un comentario abona. breve? Sí. Es que creo que hay una limitación estructural de la transformación como se ha planteado desde Morena. No sé si sea una limitación estructural. Lo de ayer fue una cochinada y se pudo iba en haber abono de tu prevenido argumento. cochinada. O sea, Es que lo peor es que ya se había Morena evitado. arrasó en las elecciones, estaba muy cerca de la mayoría. Hay otras formas de construir mayorías, hay acuerdos, hay la propuesta de Germán Martínez, que estoy de acuerdo, me parece de alta política. De alta política. Oye, consíguete 3 votos, seguro gente de... Lo consiguió Peña Nieto con el Pacto por Claro, México, que por haciendo cierto política. fue muy criticado por Morena. Así es. sobre, ¿no? O sea, oye, apoya la propuesta de Germán Martínez. Se sumaron todos los agenda- grupos parlamentarios Sí, en la no, sesión. por Totalmente. supuesto. Pero esas eran las sobre temas, sobre construir un Sí. mejor país, no sobre si sí es cierto, dame 5 diputados y yo te doy para que regreses a Chiapas. Esa sí es la política que a los mexicanos nos tiene muy cansados, muy avergonzados, y que así se inaugure esta legislatura me parece una señal O luminosa. sea, a mí me Cristo. da pena ajena que ni siquiera a una semana de haber inaugurado el Senado cometan este tipo de cosas. Ahora, otra pregunta que también queda, ¿para qué regresa? O sea, ¿para qué regresa? Porque a lo sustituir? prometió, O sea, él prometió que no se iba a ir. Pero él prometió que no se iba a ir y se Sí. fue. Y ahora prometió que regresa a terminar. O sea, Sí. ¿qué le pasa? ¿Qué calidad política puede tener un actor político? No, así? bueno, a ver, O sea, a mí me pregunta Manuel la verdad Velasco, a mí me es parece que es una vergüenza nacional, Manuel Y lo peor de Velasco. todo, A ver, ¿Qué le haces un favor a una vergüenza nacional? A eso voy. ¿Y quién Bueno, le hace es que el favor pues que lo sí, hace Morena? O sea, a ver, la ¿para qué manera le en hacen que ese cambió favor? la Constitución de Chiapas es, para alguien que cree en la democracia liberal, es decir, oye, No. ¿cómo? Así En para- 24 para horas. juicio político. Es Así un no. abuso político. así no. Es un cacique diciendo, la ley, el Estado soy yo, aquí yo decido. Así es. Mira, Gibran, Christopher, Juan, pueden llevar trenes, refinerías, todo, meterle todo el dinero del mundo a Chiapas, pero Chiapas no va a salir de su atraso económico mientras no haya Estado de Derecho. Por supuesto. Y Claro. lo que estamos viendo es que allí no hay Estado de Derecho, hay un Estado, como dice aquí Javier, por derecho. Y ese derecho lo por maneja el señor gobernador a su antojo. Punto. Bueno, ¿O no? No Sí. sé, yo... No, es un cacique. Sí, no sobre Velasco, sobre el Estado de Sí. Derecho, ¿no? Suele ser una llave que abre todas las puertas, pero en realidad nunca la sola ley, la sola aplicación de la ley ha sido la respuesta No, para no, llevar no, el pero- desarrollo a algún pero sí lugar. es condición Hay- necesaria. Yo diría, Es condición necesaria. O sea, si tú le das derechos de propiedad a la gente y resulta que hay un individuo que mañana Mira, puede borrar los derechos de propiedad de un plumazo, pues no te sociedades más generas... igualitarias, aunque no tengan un fuerte Estado de Derecho, se desarrollan más. No vamos a decir que en Nuevo León hay un gran Estado de Derecho, ¿no? Solamente Bueno, porque más mande que la oligarquía. A ver, Más perdón. que en Chiapas, Más que en más que- Chiapas más no que en tengo. Chiapas, claro. No tengo la menor duda. No creo que el Bronco pueda Pero cambiar la en re- 24 pero horas respuesta la ahí- Constitución, la no lo respuesta ahí es la creo. diferencia en el desarrollo económico, no la fuerza con la que se aplica el derecho. Habrá ¿no? que ver la evidencia para... A ver, Yo creo Christopher, que perdón. más allá de todo eso, es una vergüenza. ¿Por qué solapa esto la Cuarta Transformación? ¿Por qué hace esto la Cuarta Transformación? ¿Por qué? Bueno, la respuesta a la está dando 5 días, Gibran, porque Sí, a lo mejor viene un bien mayor. Te tuviste que tragar este sapo, pero esa sí, sí me porquería. Como si tuvieran el 30% del Congreso, a eso tienen voy. casi O sea, la mayoría Si me voy a absoluta. esa lógica de decir, bueno, es que hay que sacrificar esto porque lo que viene el día de mañana va a ser... Pero así nos van a traer los 6 años y todavía no llegan. O sea, lo peor de todo es que todavía no llegan. A ver, Bueno, ya llegaron en el legislativo, Así es, y Christopher. todavía no llegan en el Ejecutivo. ¿Qué Algo pasaría el día de sobre- mañana si hacen algo así
por parte del Ejecutivo, removiendo o moviendo, como el michoacanazo de Felipe Calderón a los presidentes municipales, y años después se demostró otra cosa. ¿Y por qué? Porque es el bien mayor o el bien superior el que justifica esto. Eso ya es inventar el futuro. Yo creo que en esta especulación, era impensable que en 4 horas la gente de Morena, que estaba redignificando el ejercicio de la política, hubiera cambiado de opinión. Sí, entonces hablemos sobre eso, no sobre lo que nos imaginamos que va a pasar. Venga. Yo creo que sí hay un riesgo de que pasen, sobre todo en el Congreso, alguna de estas cosas, porque veo una tensión estructural en el discurso de la Cuarta Transformación, que se articula y se lleva a cabo desde la Presidencia de la República. Nunca se ha hablado de gobernar o de legislar con mayor dignidad, etcétera, etcétera. Es más, me atrevería a decir que López Obrador no tiene un gran aprecio por la labor legislativa. Puede ser, no lo sé. Yo creo que debe remediarse desde adentro de Morena, ¿no? Desde el interior de las bancadas, etcétera, etcétera, para generar un discurso propio de redignificación de la labor legislativa, de la labor parlamentaria, porque si le apostamos todo a la institución presidencial y al presidente de la República, va a tender a leerse y va a tender a hacerse así el trabajo sucio en las cámaras legislativas, y yo creo que no sería una buena señal para nadie. Creo que no va a pasar después de ver gritar a los diputados, es un honor estar con Obrador, a ciegas. La verdad es que creo que no va a pasar en una narrativa que pueda generar la redignificación del legislativo por parte de Morena, que venga con esas acciones a pocos días. A ver, Christopher, es que ahí hay pura propaganda de la parte de ustedes y de la parte de los panistas. Cada vez que empieza un sexenio, entran los diputados gritando, en 2006, Felipe, en 2012, Peña presidente. Si ahora gritan es un honor estar con Obrador, es porque eso les inspira y a millones de personas les parece un honor estar con Obrador. No. Pero lo que estás diciendo ahí, Gibran, es que los morenistas se están comportando igual que los panistas y los priistas. No creo que sea muy bueno que digamos eso. Yo creo que hay un matiz. Sí. Que en las consignas de Morena hay mensaje. Están llevando lo que hay en la plaza pública, lo que se dice, al Congreso. No solo dicen es un honor estar con Obrador. Cuentan del 1 al 43 y exigen justicia. Mientras el PRI gritaba, quieren llorar, o gritaban, puto. Sí. Bueno, una competencia de quién es peor sustantivo en las porras. A ver, Juan. Es que importa mucho lo que se dice en colectivo, Juan. Sí, creo que López Obrador sí es una imagen de dignidad en el poder. Sí. Ojalá esa aura de dignidad, si es un honor estar con López Obrador. Sé que no es su responsabilidad de lo que pase en el Congreso y hay división de poderes y es un partido que está en proceso de construcción, pero que ese halo de dignidad sí contagiara un poquito a los legisladores. No me meto en el tema de las porras, cuál salió mejor y cuál salió peor, pero sí a la hora de hacerle este favor a un sujeto impresentable de la política mexicana como es Manuel Velasco. Desde luego. Bueno, tengo que hacer una pausa y ya vámonos al tema por los que los convoqué el día de hoy, que es el análisis del sexto informe de gobierno del presidente Peña. Gracias por entrarle al palomazo, pero teníamos que analizarlo, ¿no? Era la nota del día. Regresamos en un momento más.